Hola, hola, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Esto es Cuestión de Fe, un programa diseñado para edificarnos, un programa diseñado para robustecer algo de lo cual, pues, ¿qué le puedo decir? De lo cual dijo Cristo en una ocasión: hallará fe el Hijo del Hombre para cuando venga. Y creo que es necesario que nos robustezcamos de fe y de muchas otras cosas. El día de hoy el programa Cuestión de Fe sostiene un tema bastante, diría yo, le voy a ser honesto, para mí es un poco complejo. Anoche me puse en la tarea de pensar cómo nos ve Dios, o desde algún marco de cómo nos ve Dios. Y meditando en cómo nos ve Dios, pues la verdad que casi no he podido dormir. Estuve haciendo la tarea, buscando la palabra, meditando en ella. Me ha acostado, me vienen historias, me vienen textos. Es un poco complejo, no le miento. Tantas cosas que me vienen a la cabeza. Y honestamente siento que me estoy ahogando, ver como cada vez cómo piensa, o no tanto cómo piensa, sino cómo nos ve Dios a través de la historia bíblica, a través de lo que Él demuestra que ha venido viendo en la humanidad. Y hay que ver que no somos iguales, por mucho que hayamos recibido el mismo aliento de hoy, de vida, el soplo de vida, no somos iguales. Todos tenemos algo en especial, pero eso también lo ve Dios. Dios no creó de esa forma. Así que pues vamos a hacer una oración. Yo creo que si Jehová no edifica, en vano pues estoy aquí. Si Jehová no toma el control, si el Espíritu Santo no es quien me guía, en vano estoy aquí, porque yo por mi propio yo no puedo. Amantísimo Dios y Padre de la gloria, Espíritu Santo de Dios, te lo suplico, te lo imploro, te lo pido, por favor ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, a sacar este tema. Es tu palabra, Espíritu Santo, es tu palabra que dice que quien conoce a Dios si no es el Espíritu de Dios. Y nadie conoce al hombre sino el Espíritu del hombre. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú, que conoces todos los secretos que están aquí, me permita y me puedas guiar por cada secreto para poder traer a memoria, para la perfecta edificación, que podamos entender cómo tú no ves, cómo no ve el Padre, cómo no ve Cristo, cómo no ve. Te lo pido, Espíritu Santo de Dios, por el sacrificio y la sangre derramada de Cristo en la cruz. Amén y amén. Bueno, amados, miren, vamos a citar el primer texto. Vamos a citar el primer texto, y es que la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quiero empezar por ahí. Pongamos los ojos en Jesús. Pero ¿cómo se hace? ¿O para qué? ¿O por qué? Cuando tú pones los ojos en Jesús, empiezas a ver a Jesús. Y yo quiero que empecemos a ver a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo no ve Dios? ¿Sabía usted que Jesucristo en una ocasión en la Biblia dice que dijo: mi Padre y yo uno somos? El Padre y yo uno somos. Y es una realidad cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo nadie va al Padre, Él dijo nadie viene al Padre, porque el Padre y Él uno son. Pero no se vaya a tallar, solo quiero que entienda que Él también es el Padre. No se la complique.
¿Qué acontece? Cuando dice puesto los ojos en Jesús, el autor. ¿Por qué le llaman autor? ¿Por qué le llaman autor y consumador de la fe? ¿Qué convierte a Jesús en autor? Y ahí podemos empezar a ver cómo nos ve Dios a nosotros. Nos vamos al Génesis, y cuando nos vamos al Génesis, el primer ser que crea Dios se llama Adán. Yo no sé si era chombito, si era blanquito, si era feíto o bonito. Yo realmente no sé. Pero lo que sí sé es que del polvo de la nada, o sea, del polvo, Dios la agarra y empieza a formar a Adán. Pero hay algo importante que tienes que saber de la historia de Adán. O hay varias cosas importantes que debemos de saber de la historia de Adán. Por favor, te suplico, no te apresures a querer irte, a querer renunciar a ver este video. No porque me escuche a mí, sino porque quiero que escuche la esencia de este mensaje, porque créeme, no me ha dejado dormir. ¿Y qué acontece? Que cuando Dios forma a Adán del polvo, del barro, de la tierra, Dios lo agarra y lo forma. Inicialmente, para hacer todo esto, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir que Abraham y nosotros los seres humanos somos creados conforme a la imagen de Dios. Es decir que cuando usted se ve en el espejo, aunque usted no se parezca a mí, usted tiene algo que se parece a Dios. Eres la semejanza de Dios. Entonces, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a la semejanza, conforme a nuestra semejanza, Dios te está diciendo, tú tienes mi imagen y eres portador de mi semejanza. Pero no conforme con esto, ya estaba Adán formado y creado quizás a su imagen y a la semejanza, pero todavía no vivía. O sea, ya Dios le había dado formas y características, pero aún no vivía. Y como no vivía, la Biblia describe, y escuche esto, la Biblia describe que Dios sopló aliento de vida sobre Adán. Algo que venía de adentro de Dios fue desprendido e impartido a Adán. De verdad, no sé si todavía no lo dimensionas, pero una vez escuché a un predicador llevarlo a un nivel un poquito más allá. Y el predicador dice, ponte frente a un espejo y sopla, y verás que cuando soplas queda empañado el espejo, y cuando agarras con un pañuelo o con algo, esto te sirve para hacer una prueba de ADN. Es decir que en ese momento Dios impartió a un barro, a nada, su ADN. Algo de adentro de él fue impartido a Adán. Entonces ya por ahí puedes empezar para entender cómo te ve Dios. Como algo que aunque tú o cualquiera te vea como nada, Dios quiere impartir sobre ti su poder, su ADN, y manifestarse con poder a través de ti. Y tú podrás decir, no, pero yo no soy como Adán, yo no valgo, yo no soy tan capaz. Pero quiero seguir mostrándote no lo que dice Héctor Baxter, sino lo que me lleva a la escritura a través de un viaje en cómo Dios nos ve. Y es que de pronto surgen hombres, y voy a citar algunos nombres porque no me lo puedo mencionar todos, si no, no alcanzaría el tiempo. Pero por ejemplo, Abraham. Dice que Abraham estaba en un lugar que se llamaba Ur de los Calderos, y en este lugar lo que se practicaba era fuertemente la idolatría. Lo que se cree que Abraham podía aún verse entrelazado en este tema. Pero Dios le dice, mira Abraham, sal de esta tierra y de su parentela y te enseñaré la tierra que te daré por heredad, lo que te voy a dar. Entonces cuando Abraham decide salir, se lleva a su sobrino, todos conocemos la historia, pero Dios todavía no le muestra la tierra. Se da una fricción
y esto también es un mensaje importante, se da una pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces Lot viene a reclamar y Abraham le dice, tranquilo, yo no quiero pelea, toma el lado que tú quieras y yo cojo el otro lado. Y Lot levanta su mirada y toma una tierra que era una planicie, era buenísima físicamente. Y luego dice que Dios levanta la mirada de Abraham y le dice, todo esto es tuyo, Abraham. Yo quiero que nos mantengamos en la historia porque esto nos va a enseñar algo. Luego Dios le dice, así como el polvo de esta tierra, así será tu descendencia. Que si lo logras contar, hasta ahí es tu descendencia. Una descendencia incontable. Luego dice que ya Abraham era riquísimo. Dios le bendijo y luego Dios le da un hijo y luego Dios lo convierte en el padre de la fe y Dios cumple su promesa con un hombre que solo tomó una decisión, obedecer a Dios. Obedecer a Dios sin saber hacia dónde iba, pero decidió salir de su tierra y de su parentela. Aunque antes no sabía para dónde iba y aunque su sobrino se le enfrentó o se dio una contienda, todo esto tenía un propósito. Yo no sé si tu familia te adversa, yo no sé si tu pareja te adversa, yo no sé qué es, pero solo te digo, obedece a Dios y créele, atesorízalo en tu corazón, porque Dios tiene una promesa para ti, una promesa del cómo te ve. Entonces luego hablemos de otro hombre que no tenía claramente ni su identidad, Moisés. Moisés no tenía clara su identidad, realmente no. Si usted ve, Moisés era hijo de una israelita, pero criado por una egipcia, desde recién nacido. Por ende, él por una parte se sentía en sus genes que él era israelita, pero a la vez su crianza era de un Egipto. Entonces él estaba confundido y divagaba en esa confusión. Luego él ve una zarza que arde después que mata a un soldado egipto. Ya todos conocemos esa historia probablemente. Y viendo la zarza ardía, él todavía estaba confundido y decía, wow, ¿esto qué? Y Dios le habla y él dice, eres tú. Y dice Dios, mete la mano en tu costado y sale la mano leprosa y luego le dice, vuelve y métela y la mano sale seca. Y Dios tuvo que darle confirmaciones para que él afianzara su seguridad. Porque aún él decía, pero yo soy tartamudo para hablar. Era un hombre que tenía tantas excusas, tantas limitantes, que todo esto Dios lo usó para librar al pueblo. Y lo usó con poder, con peste, mostrándole al faraón cuántas pestes y cuánto respaldo había sobre Moisés. Tanto que cuando el mar, dice que él mantuvo su mano levantada, otra vez tuvieron pelea y él mantuvo la mano levantada, dice que el pueblo tenía victoria. Y cuando la mano la bajaba, empezaban a vencer al pueblo. Entonces, esto nos enseña que un hombre dudoso decidió, ¿sabes qué? Yo te voy a obedecer. Te voy a obedecer, Dios. Y a través de su obediencia, de creerle a Dios, Dios le usó en gran manera. Y todo el mundo conoce la historia de Moisés. Hablemos de un joven, sobrino de este mismo Moisés, se llama Josué. Dice la Biblia que Josué en una ocasión, después que ya tuvieron proeza, le tuvo que enfrentar al pueblo y decirle, hey, yo no sé ustedes, decidan ustedes, pero lo que soy yo y mi casa serviremos a Jehová. Y suena como un gran joven héroe, un joven valiente, pero cuando usted lee el libro de Josué capítulo 1, usted puede leer otra cosa. Usted puede leer que Dios le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo el Señor tu Dios estaré contigo en donde quiera que vaya. Y cuando tú lees eso, lees que no solo se lo digo una vez, sino que se lo digo más de 3 veces, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. ¿Qué significa esto? Que me lleva a pensar que Josué no tenía esa determinación de esforzarse y ser valiente. Y Dios tenía que convencerlo, repitiéndoselo, esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, preparándole para ese acontecimiento donde él tenía que tomar una decisión, si seguir a los dioses paganos, a los dioses ajenos,
o seguir a Dios que lo libró con poder. También hay una historia de un joven que se llama Jeremías. La Biblia registra que Jeremías, cuando Dios le sale al encuentro, mire esto, y esto también te permite ver cómo te ve Dios. La Biblia dice que cuando Dios vio a Jeremías, le dijo: antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Esto me lleva a pensar que los pensamientos que tiene Dios para con nosotros son desde antes de la relación que pudo tener papá y mamá pudieron tener papá y mamá. Antes de que hubiese una relación entre papá y mamá, ya Dios lo había planeado para que nacieras tú, para que naciera yo. Dios, antes que se formara en el vientre de su madre, le dijo a Jeremías, ya Dios le había conocido. Y antes que naciera, lo santificó. Pero no, eso nada más con Jeremías, no. La Biblia dice: mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por mí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios todavía nos llama nación santa. Dios santificó a Jeremías, Dios te llama santo también. Dios tiene un propósito contigo, pero algo que me llama la atención, que Jeremías le dice: Señor, yo soy un niño y no sé hablar. Y Dios le dice: mira, Jeremías, no digas que eres un niño, porque donde yo te mande, tú irás, y lo que yo te diga que diga, tú lo dirás. Solamente abre tu boca y yo pondré palabra dentro de ti. Ahí podemos ver una vez más que Dios le estaba diciendo: tú te ves como que no puedes hablar, pero yo te veo como alguien importante y con potencial para anunciar a los reinos. Y en otra parte dice: te he puesto para derribar y para arrancar, para edificar y plantar. O sea, este joven niño que se consideraba que no podía hablar, que no sabía hablar, Dios le dice: yo te estoy poniendo, y sobre ti voy a poner mi autoridad, mi dominio, te voy a depositar tú vas a ser mi representante en la tierra. Entonces, Jeremías tuvo que entender esto. Y parece que no sé si lo entendió al 100, porque en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios tuvo que decirle: yo sé cuáles son los pensamientos que tengo para contigo. Pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios de nuevo dice: mis pensamientos son de bien y no de mal. Yo tengo pensamientos de bien, pero si ya le había dicho que desde antes que naciera. Entonces, yo quiero que tú sepas y conozcas cómo nos ve Dios. Pero nada más fue con ellos, varón. Sí, tú piensas que nada más fue con ellos. Ok. La Biblia dice un pasaje muy común: que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, pues no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. Permíteme, voy a abrir mi Biblia y te quiero leer algo más. Que se encuentra en el libro de Colosenses. Y en el libro de Colosenses, permíteme, lo busco rápidamente. Y en el libro de Colosenses hay algo impactante, poderoso y asombroso. Y es en el libro de Colosenses capítulo 1, si tienes tu Biblia a mano puedes buscarlo. Colosenses capítulo 1, déjame lo busco acá. Tesalonicenses, permítanme un minutito. Colosenses, aquí está. Bien. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo, vamos desde el 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. El antecontexto, vamos a leer el antecontexto. Dice: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigue diciendo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Toda fue creada por Él,
por medio de Él y para Él. Todas las cosas que fueron creadas por Cristo, para Cristo. Yo te hago una pregunta basado en el texto que te dije antes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, pues no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. ¿Crees tú, después de leer esto, que dice que todas las cosas que existen, sean tronos, sean potestades, cosas visibles o invisibles, todas fueron creadas por Él y para Él? Yo te hago una pregunta con todo respeto. ¿Tú crees que el creador de todas las cosas, ese que te decían antes, el autor y el consumador de la fe, tú crees que tenía necesidad de venir al mundo a morir por ti y por mí? Si Él creó todas las cosas, visible, invisible, trono, potestad, de todo, ¿será que Cristo tenía necesidad de morir por usted y por mí? ¿Será que Cristo tenía necesidad de esto? ¿Será que Cristo le faltaba algo? Yo le hago esa pregunta. Ahora, yo le quiero llevar a una dimensión que solo es producto de su imaginación, y ahí es donde quiero que vea y vea adelante a través de los ojos de Dios. Cuando la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cuál fue esa tal manera? Porque Cristo fue tentado, dice la Biblia. Mateo capítulo 4 nos enseña cuántas tentaciones le vinieron. Y no solo esa. La Biblia nos enseña otras cosas. Le dijo a Pedro una ocasión: apártate de mí, Satanás. Porque Pedro en ese momento se le presentó como Satanás a tentarle. Y así sucesivamente. El hombre que era el administrador del dinero le dio un beso en el cachete, y no era una vez que lo había hecho. La Biblia te dice que él le dijo a los soldados y a los sacerdotes: al que yo besare, este es el Cristo. O sea que ya era costumbre y era la manera como él sabía que le podía llegar a Jesús, con un beso en el cachete. Así entregó a Jesús. Pero yo te hago una pregunta: ¿sabía eso Jesús? Sí lo sabía. Entonces todo eso tuvo que enfrentarlo Jesús. Tentaciones, pruebas, que lo negaran, que dudaran de él, que los mismos discípulos. O sea, una barbaridad. ¿Y qué hubiese pasado? Solo hazte esta pregunta: ¿qué hubiese pasado si Jesús simple y sencillamente cae en alguna de esas tentaciones? ¿Qué hubiera pasado si Cristo, porque Él era carne, se hizo carne por amor a nosotros? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese caído en eso? Si todo lo que existe subsiste por Él y para Él, hubiera dejado de existir todo. Pero ¿cuál era la necesidad de Jesús venir a la tierra a morir o arriesgarse de esta manera? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, Adán y Eva, todos pecamos, fuimos desconstituidos de la gloria de Dios. Dice que por un hombre vino la muerte y por otro vino la vida. Cristo tuvo que morir para descender al Seol, quitarle la llave al infierno y decir: ya no reina la muerte, sino que reina la vida. ¿Pueden dimensionar esto? ¿De verdad puedes? Yo quiero que dimensiones que Cristo se expuso siendo el creador de todas las cosas, que hasta hoy tú puedes ver todo lo que existe, por Él existen y para Él. Pero Jesús no tenía necesidad de morir por nosotros. Lo hizo para darnos la oportunidad de una eternidad con Él. Entonces yo quiero que tú veas cómo te ve Dios, cómo nos ve Dios. Podemos abrir los ojos y ya poder razonar y darnos cuenta cómo nos ve Dios. O todavía necesita que te venga citando más historias de hombres de la Biblia. Y tú podrás decir: sí, pero es que yo no tengo el potencial que tienen ellos. Es que te estoy mencionando a ellos con un solo fin. La única razón por la cual yo te mencioné a Abraham, a Adán, a Moisés, a todos ellos, para que entiendas que ellos son hombres comunes, solo que tomaron una decisión, se determinaron a querer seguir a Jesús. Ayer me tocó escribir a personas y decirle perdón. Me tocó poner en mi estado, si en algo ofendido, perdón, porque yo quiero seguir mi vida en paz.
Yo quiero agradar a Jesús. Y si tengo que pedir perdón, pido perdón. Y si tengo que renunciar a cosas que en mi humanidad me gustan, lo voy a hacer. Porque yo, mi vida, quiero vivirla para Jesús. Yo soy humano, tengo errores, tengo defectos, pero voy a luchar por seguir viendo cómo me ve Jesús. Cómo ve las cosas Jesús. Cómo ve Dios. Mire, hay mil y un textos que yo le puedo citar, pero si no podemos entender cómo nos ve Dios o cómo ve Dios, yo quiero que tú le eches un ojo. Si la Biblia dice que en una ocasión, te voy a contar una historia aislada de la Biblia, pero te vas a dar cuenta cuán importante se parece. Había un niño que le gustaban los aviones y cuando lo veía en el cielo, el niño decía, wow, mira, ese avión, papá, mira el avión. Y cuando el niño le decía al papá, mira el avión, y el niño se ponía muy contento de ver los aviones. Pero ¿sabes qué acontece? Que viendo los aviones el niño, el papá vio que eso lo hacía feliz y lo llevó al aeropuerto. Cuando lo llevó al aeropuerto y el niño, wow, eso es el avión que vimos en el cielo, papá. Son grandes, son inmensos, papá. Wow, qué grande. ¿Por qué en el cielo se ven tan pequeños? Esta es una lección. Cuando pecamos, somos como el avión en el cielo. Pero cuando nos acercamos a Dios, vemos su grandeza. Yo hoy solo te quiero invitar a que te acerques a Dios. Por favor, acércate a Dios para que conozcas su grandeza. Dios no necesita de ti que tengas preparaciones, que seas un teólogo, que tengas título universitario. Dios solo necesita de ti que tú puedas reconocer que Él es el grande, que puedas acercarte a Él. Moisés, Abraham, las grandes cualidades de ellos, aún el de David. David, el papá no lo veía como gran cosa. Cuando el profeta fue a buscar al rey, la Biblia dice que el papá trajo a todos los hermanos. Y el profeta tuvo que decirle, ¿te falta algún hijo? Porque todavía no está aquí el rey. Y dice, solo me queda uno, pero este apacenta ovejas. Muchas veces te acontece que ni tú mismo crees en ti. Moisés no creía en él. Moisés, ¿qué decía Moisés? Yo soy tartamudo. Aún dudaba de tantas cosas. Pero ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a enfrentar a Faraón? Dios no necesita mucho de ti. Dios solo necesita que tomes una decisión. Y hoy toma una decisión. Porque créemelo, historia como la veas, secular o espiritualmente, demuestran que es tú hoy el que puede definir tu mañana. Eso es una realidad. Porque si hoy, mire, si yo echo memoria al pecado de ayer y no entiendo que Dios perdonó mi pecado, yo voy a seguir pecando. Pero si yo puedo ver a Dios y reconocer que Él agarra mi pecado y lo echa a su espalda a lo más profundo del mar, entonces yo sé que mi hoy es de un hijo de Dios. Entonces yo quiero que tú entiendas hoy la importancia de acercarte a Dios, porque de hoy depende tu mañana y tu futuro, el futuro de tu familia y el futuro de toda persona que tú digas amar. El mundo necesita de un hombre o de una mujer como tú. Dios necesita de alguien que solo decida tomar la bandera y ir. Mire, ayer o antes de ayer hablaba en un grupo de la iglesia. Y no lo juzgo, hablaba mucho del tema de la política. Yo decía, pero yo soy un embajador de Cristo en la tierra. Entonces, Dios te dio una autoridad que si tú la sabes dominar y si sabes llevarla al frente y si sabes creerle a Dios, Dios te va a usar con proezas que quizás no necesites ser un candidato de ningún cargo político, porque tu cargo es eterno. Tú eres embajador de Cristo en la tierra. Tú representas a Cristo en la tierra. Eres eterno. Puedes ir a cualquier parte del mundo y vas a ser reconocido como un embajador de Cristo. Ahora, los políticos tienen adversidad y van a haber adversidad en tu vida, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y Dios está contigo. Solo toma la decisión. Míralo desde los ojos de Dios, créelo. Dios
no tiene favorito. No hay un favorito. El único que es el favoritazo de Dios, que también es el mismo Dios, es Cristo, porque no se le conoció pecado alguno. Pero debajo de Cristo, o arriba de Cristo nadie, y debajo de Cristo no hay favorito. No hay favorito. Solo hay hombres que Dios atiende más rápido, simple y sencillamente porque ellos atendieron tan rápido a la voz de Dios. Si tú atiendes hoy la voz de Dios, Dios va a atender a tu decisión. Y a través de esa decisión, créeme que muchas cosas van a cambiar. Cuenta un testimonio, yo no estaba ahí, pero dice que en un testimonio, no sé si fue Gigi Ávila o algo así, pero era una campaña donde creo que era Gigi Ávila, tenía una campaña y solo una mujer pasó adelante. Y dice que esa mujer que pasó adelante, hoy en día, es la que se conoce como Wanda Rolón. Y así sucesivamente. Lo que trato de decirte es que Dios solo necesita uno que tome una decisión. Quizás no sea una campaña, y quizás yo no soy Gigi Ávila, y quizás yo no soy el hombre más renombrado, pero no busco ser el más renombrado. Yo solo busco que tú atiendas a la palabra. Nada de lo antes dicho son mis palabras. No me atiendas a mí. Yo no te hago el llamado. Yo te hago la invitación a que atiendas al llamado de nuestro Señor. El Señor necesita, mire, la Biblia dice que la mies es mucha. ¿Qué se entiende como mies? El trabajo, la cosecha es mucha. Los obreros son pocos. Y Cristo rogó al Padre para que añadiera obreros a la obra. ¿Qué dices tú? ¿Te sumas? Él nada más necesita obreros para la obra. Súmate a la obra de seguir al Señor, de atender al llamado y entender cómo te ve Dios. Tú eres para Dios su representante en la tierra. Tú eres para Dios el embajador de Cristo. Tú eres para Dios una nación santa. Tú eres para Dios un real sacerdocio. Tú eres para Dios su hijo. Y la Biblia dice que y si hijos, coherederos con Cristo. Entonces tú eres para Dios algo tan importante. Por favor, míralo desde este marco y empodérate de esto. No permitas que nadie, ni siquiera tú mismo, te diga que no eres valioso, que no tienes una identidad, que nadie te diga. ¿Y sabes qué identidad? No tengo la cartera encima. Cuando te dan una cédula o un carnet que te identifica, y ese carnet dice tu tipo de sangre, tu número de cédula, tu nacionalidad. Tu nacionalidad es el cielo y tu nombre es hijo de Dios. Tú tienes una identidad. De verdad tienes una identidad. Pero pórtala bien. Úsala bien. Porque de eso depende. De eso depende. Cómo usamos nuestra identidad. Y cuando tú usas bien la identidad, ¿sabes qué acontece? Vas a tener otros que van a velar por ti. ¿Y quiénes son esos? La Biblia dice que Él enviará a sus ángeles para guardarte, para que si tropezares no caigas. Entonces hay ángeles, cuando tú le das buen uso a tu identidad, que están al cuidado tuyo. Y están ahí para bendecir tu vida, para cuidar tu vida, para actuar en defensa tuya. Porque tú le das buen uso y entiendes cuál es tu identidad. Tú tienes una identidad de reino. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Empodérate de esto y empieza a ver cómo ve Dios las cosas. Créemelo, Dios te ve con un inmenso amor. Inmenso, pero inmenso, pero inmenso amor. Mire, voy a volver a leerte lo que dice Colosenses. Cuando Colosenses dice en el capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, puras S, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsisten. Cristo se expuso por ti. Todo el universo hubiese dejado de existir si cuando Cristo fue tentado hubiese caído en tentación, pero se atrevió a asumir la batalla y el riesgo por amor a ti. Si tú amas a Jesús, échale mano, perdona a quien tenga que perdonar, sana lo que tengas que sanar y echa para adelante. Si te ofendieron, pide perdón. Si tú ofendes, pide perdón y dale para adelante, agrada a Cristo, porque todo el universo, todo lo que existe, Cristo se lo jugó así, por ti y por mí, de verdad. O sea, sabe que Él, todo lo que existe en los cielos, dice la Biblia, no en el cielo, en los cielos, los tronos, las potestades, todo fue creado por Él y para Él, y en Él subsisten. Y Cristo se hace hombre exponiéndose a caer en tentación y que todo desapareciera. Y junto, mira, ¿sabes una cosa? Prácticamente Cristo en ese momento, wow, en ese momento Cristo estaba diciendo, si yo fracaso, el universo se desaparece, pero prefiero esto antes de existir con todo esto y que la humanidad desaparezca y que tú desaparezcas y que yo desaparezca. Entonces Cristo se la rifó y dijo, ¿sabes una cosa? Yo sé que me tengo que hacer carne y que tengo que padecer persecuciones. Por favor, tú discúlpame, pero todo se lo jugó Jesús. Todo se lo jugó por amor de ti y de mí. Todo. Por favor, atendamos a Jesús. Él no nos hace ningún mal y más bien lo único que ha hecho es amarnos. Se jugó todo. Su carta más valiosa, que es todo lo que ya existía por Él y para Él. Ahora para compartirnos eternamente eso con nosotros. Por favor, te suplico, te lo imploro. Atienda a Jesús. Atienda a Jesús. Déjame orar porque ya, Señor, yo te pido que al menos una persona pueda entender esto, Jesús. Y que esto pueda trascender. Y que tú puedas cambiar a una. Que puedas revolucionar al mundo en medio de todo este temor de pandemia, Jesús. Que podamos valorar como no es, como un inmenso amor. Que pusiste todo lo que antes ya habías creído. Todo lo que ya antes habías creado. Todo lo pusiste por amor a nosotros, Jesús. Por favor, ayúdame a poder perseverar y valorar lo que hiciste por mí. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.